La clase de esta noche. Muy bien. Capítulo 22 en el libro de Yoshua. Son los tres últimos capítulos. Esperábamos un resumen, el resumen vendrá a continuación, pero tenemos que despedirnos de 2 tribus y media que han estado luchando durante estos años de conquista y de repartición, y que ahora se acabó su función. Vamos a ir con ello poco a poco, a ver de qué se trata todo esto. Un segundo, tengo varios problemas con el ordenador últimamente, espero que hoy no nos haga problemas. Ok. La petición de estas 2 tribus tuvo lugar un poco antes de cruzar el Jardín. Hubo una petición especial, vamos a verla poco a poco, ya lo conocemos, pero vamos a recordarla. Perdón, me he equivocado por completo. Tenía que ser capítulo 32, un segundo, perdón. 32, un segundo. Aquí estamos. Vamos a ver, es un tema que ya lo hemos conocido. La petición que tuvieron los hijos de Rubén y los hijos de Gad. En el libro de Bemidbar, el libro de Números, dice que los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una cantidad enorme de ganado y vieron la tierra de Yazer y la tierra de Gilad, y aquí que era el lugar era un lugar de ganado. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moshe y al sacerdote Elazar y a los jefes de la congregación diciendo: Atarot Divon Yazer Nimra Heshbon El Ale Svam Nevoi Beon, la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Dice Francesc que a simple vista para un profano parece que el reparto de la tierra es manifiestamente desequilibrado. Tiene algo que ver con la descendencia materna, esposas de Jacob. Ok, en primer lugar, tienes razón. Da la impresión de estar muy desequilibrado. Pero depende mucho de las funciones de cada una de las tribus, de los descendientes de estos 12. Tú estás insinuando aquí que los hijos de las concubinas reciben unas porciones más pequeñas o más alejadas. La respuesta es que tienes razón, pero esto depende de la personalidad de ellas. Quieras que no, cuando una persona crece en condiciones determinadas, tiene un potencial más elevado que otras, y por lo tanto su función pues va a ser diferente. A pesar de esto, precisamente en esta parashá que leímos la semana pasada, ayer, este Shabbat pasado, Shalom Pilar, hemos visto que precisamente en la construcción del tabernáculo, que es lo que nos va a unir a todos juntos a continuación en el resto de nuestra historia espiritual. Un segundo, sí. Contribuyen un artesano de la tribu de Yehuda y un artesano de la tribu de Dan, que es la peor, la que tiene el peor estado. Porque queremos que todos contribuyan. Y luego se repite también en el libro de Reyes, cuando el rey Shlomo quiere construir el templo. También
el artesano va a ser precisamente de la tribu menos, con menos, digamos, valor, según lo que tú estás aquí insinuando. Ok, pero al fin y al cabo es verdad que hay tribus que están más en el centro y hay tribus que están más alejadas. Precisamente la tribu de Dan, que podía estar muy cerca, en la zona de Tel Aviv, que está casi en el centro, ocurre algo que veremos en el libro de Jueces, y que le causa que se vaya aquí al norte y se establezca aquí en el norte. O sea, esta distribución no es cierto que esté del todo desequilibrada. Nosotros estamos viendo aquí precisamente que la tribu de Reubén y la tribu de Gad, ellos piden tener su herencia aquí en este lado del Jardín, en la zona verde de aquí. Son ellos los que piden tener aquí su herencia antes de hacer la repartición, mucho antes de hacer la repartición. Ahora solamente están regresando a lo que ya habían pedido de antemano y nosotros vamos a ver ahora las consecuencias. ¿De acuerdo? Ahora preguntas si esto va a intervenir también en la división de los reinos. La respuesta es que no del todo, porque la división no va a ser entre los hijos de las esposas y los hijos de las concubinas, sino que va a ser una división diferente, pero tiene relación con lo que estás mencionando tú aquí. Todo esto ya lo vamos a ver a continuación. Son preguntas importantes. Si nos las recuerdas cuando lleguemos a esta repartición, pues, y si no lo menciono yo ya de antemano, pues entonces ya podremos hablar más detenidamente sobre el tema. ¿Ok? Bueno, sigamos. Ellos insinúan aquí, en el libro de Bemidbar, insinúan aquí que ellos tienen gran cantidad de ganado y la tierra que ya han conquistado en tiempo de Moshe, antes de atravesar el Jardín, es tierra de ganado y por lo tanto se supone ¿qué problema hay? Pues déjanos que heredemos aquí. Pero Moshe se hace el desentendido, se hace el tonto, no entiende y espera que ellos lo digan explícitamente. Y dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar el Jardín. Y después de haber dicho esta frase es cuando Moshe explota. Y dijo Moshe a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra mientras que vosotros os quedáis aquí? ¿Por qué desalentáis a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Esto es lo que hicieron vuestros padres cuando los envié. Está mencionando aquí el pecado de los espías, en que desalentaron a los hijos de Israel para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Y hubo problemas y nos pasamos por el desierto 40 años. Versículo 14. Y aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ardiente ira del Señor contra Israel. Pues si os volvéis tras él, otra vez os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos se retractan. Dicen, no teníamos intención de abandonar el pueblo. Entonces ellos se acercaron a él y dijeron, edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, y nosotros nos equiparemos rápidamente para ir delante de los hijos de Israel. Delante, esto es importante tenerlo en cuenta, que ellos se comprometen a ir delante.
de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. Fijaos que aquí está poniendo por delante apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños. Moshe les va a corregir. Y dice aquí el versículo 18, no volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad. Y Moshe les contesta y dice, ok, de acuerdo, si hacéis esto, si os equipáis delante del Señor para la guerra y todo equipado cruce el Jordán delante del Señor, ellos tenían que ir a la vanguardia hasta que haya expulsado a sus enemigos delante de él y la tierra quede sojuzgada delante del Señor, después volveréis y quedaréis libres de obligación para con el Señor y para con Israel, y esta tierra será vuestra en posesión delante del Señor. Pero si no lo hacéis así, bueno, pues problemas. Versículo 24, edificaos ciudades para vuestros pequeños y apriscos para vuestras ovejas, primero para los humanos y luego para los animales, y haced lo que habéis prometido. Él les corrige. Y ellos reciben la corrección, y dicen, tus siervos harán tal como mi Señor ordena, nuestros pequeños, nuestras mujeres, nuestro ganado y nuestros rebaños quedarán allí en las ciudades de Gilad. Primero ponen a los pequeños y a las mujeres, y luego ponen a los rebaños. Ok. ¿Qué pasa con el ordenador? No entiendo. Que va más lento. Sí, ya digo que tengo problemas. Estos 2 últimos días tengo problemas con el ordenador. Desde el viernes empecé a experimentar problemas. No sé a qué se debe. Bueno, voy a intentar hacerlo con más cuidado. Ok, de acuerdo. Entonces, esto es lo que habían dicho. Muy bien. Cerremos esto de aquí. Y volvamos a lo nuestro. La petición de estas 2 tribus tuvo lugar poco antes de cruzar el Jordán. Este capítulo 32 que hemos visto del libro de Bemidbar tiene lugar pocos meses antes de cruzar el Jordán. Ok, de acuerdo. Era el año 2488, han pasado 14 años contando el 88 y por lo tanto estamos en el año 2501, han pasado 14 años, 7 de conquista y 7 de repartición, contando el 2488, puesto que cruzaron en el primer mes. Y por lo tanto todo el año cuenta como uno de los 14. Ok, estas 2 tribus pretendían quedarse con una heredad ya conquistada antes que el resto de las tribus hubieran conseguido la suya. Y esto podía desanimar a los demás de un modo muy peligroso. Ya les fueron suficientes los obstáculos que surgieron durante la conquista, no necesitamos más problemas. No necesitamos añadir la falta de 2 tribus que pretenden quedarse al otro lado del Jordán, lejos del peligro y disfrutando de sus ganados. Además, les espeta Moshe que en caso de que el resto de las tribus reaccione diciendo que ellos tampoco quieren cruzar el Jordán, se repetiría la crisis de los espías, como hemos visto hace un momento, que causó los 40 años de vagancia por el desierto, y esta vez el castigo podría ser mucho más grave, que en lugar de tener que esperar 40 años, podría ser el doble y en peores condiciones. Todo esto ya lo vimos al comenzar el libro. Está en el primer capítulo, ya vimos esto en el primer capítulo, y ahora estamos en los últimos capítulos y vemos que las 2 tribus cumplieron a rajatabla las condiciones que habían aceptado en aquella ocasión ante Moshe. Y ha llegado la hora de regresar a sus herencias al oriente del Jordán.
Vemos en estos versículos que las luchas que tuvieron junto con las otras tribus en la conquista de la tierra de Canaán les ha sido de gran provecho material. Esto lo veremos ahora aquí a continuación. Y ellos nos están recalcando aquí que han estado siempre a la vanguardia del ejército, como hemos visto, y con ello han recibido el mejor botín de sus batallas. Vamos a cerrar esto. El hecho de mencionar el botín una y otra vez en estos versículos con tanto detalle nos hace recordar que el motivo por el que habían pedido quedarse al oriente del Jordán fue que tenían muchísimo ganado y la tierra de Gilad era buen pasto para ellos. Las riquezas les hacen perder la sensibilidad. Y mencionan los apriscos para el ganado antes de hablar de las ciudades amuralladas para sus hijos. Nuestros sabios critican duramente este comportamiento, a pesar de que cumplieron las condiciones impuestas. Cuando las riquezas empiezan a cegar el corazón de la persona, y es lo que les ocurre a pesar de que se corrigen, comienza un torbellino del que luego resulta muy difícil salir. Y parece ser que a esto se refiere Yoshua en los versículos en que les dice, guardad mucho a cumplir el mandamiento y la Torá. Esto lo veremos dentro de poco, ya que al cumplir los mandamientos de la Torá les será más fácil conservar la sensibilidad necesaria para no perderse. El peligro es muy manifiesto y en efecto estas dos tribus serán las primeras en ser exiliadas al cabo de varios siglos. Volvamos a los versículos, veamos ahora aquí cómo Yoshua les halaga, diciendo, habéis guardado, versículo segundo, habéis guardado todo lo que Moshe, siervo del Señor, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. No habéis abandonado a vuestros hermanos desde hace muchos días, 14 años, como hemos dicho, hasta el día de hoy, y habéis guardado la guardia del mandamiento del Señor vuestro Dios. Guardar la guardia. Son redundancias en hebreo, que en hebreo son legales, no es problemático. En castellano es una redundancia que hiere a la vista, pero en hebreo, yo estoy traduciendo casi palabra por palabra del hebreo, así se escribe en hebreo, y es importante porque luego cuando buscamos cuál es una palabra que se repite una y otra vez en un texto para dar la continuidad, para darnos la impresión de que esto es el tema principal, si ponemos sinónimos o si cambiamos un verbo por otro, entonces perdemos esta sensación directa. Shalom, Sara, bienvenida. Por lo tanto, habéis guardado la guardia del mandamiento del Señor vuestro Dios, y ahora ha dado descanso el Señor vuestro Dios a vuestros hermanos, como les había dicho, y ahora girad e id a vuestras tiendas, daos la vuelta y podéis regresar a casa. Veis que aquí está hablando de tiendas, a pesar de que ya tienen ciudades, a pesar de que ya tienen casas. Ya os dije anteriormente que este tema de las tiendas va a aparecer una y otra vez, porque esta fase en que los hijos de Israel estuvieron 40 años en el desierto, esto queda grabado en su ADN, esto queda grabado en sus características nacionales, en su recuerdo nacional. Y por lo tanto estas expresiones quedan aún siglos después de haberse convertido en sedentarios. Versículo 5. Lo que hemos mencionado antes, que Yoshua
les amonesta diciendo: solamente guardad mucho a cumplir el mandamiento y la Torá que os mandó Moshe, siervo del Señor, de amar al Señor vuestro Dios y andar en todos sus caminos y guardar sus mandamientos y de allegarse a él. Allegarse significa pegarse a él. En hebreo la palabra davak significa pegar. El pegamento es devek. Davak significa pegarse. Pegaos a él y servidle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí está insinuando claramente al versículo que nosotros leemos a diario 2 veces cada día: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí les está diciendo que el amor debe ir dirigido en primer lugar al Señor vuestro Dios, y no poner a vuestras riquezas por delante. Y esto os podría causar problemas. Si no vais con cuidado con esto, os puede causar problemas. Lo está repitiendo aquí. Este es el peligro que tienen estas dos tribus, y como ya veremos dentro de mucho tiempo cuando lleguemos a los exilios. Y a la media tribu de Menashe. La media tribu de Menashe, ya hemos mencionado varias veces que Moshe la añade esta media tribu a las otras dos para que no quede demasiado desequilibrado. Menashe es una de las tribus fuertes. Junto con Yehudá, Menashe y Efraim son las 3 tribus fuertes. Y por lo tanto, media tribu de Menashe va a compartir la estancia al otro lado del Jardín, al lado oriental del Jardín, para formar una especie de puente entre estas dos tribus y el resto de las tribus, para que no se queden descolgados por completo, porque nos da la impresión de que estas dos tribus desdeñan un poco la herencia en la Tierra Santa, y de esto hablaremos dentro de un momento. A la media tribu de Menashe dio Moshe en el Bashán, y la otra mitad dio Yoshua con sus hermanos al lado occidental del Jardín. O sea, esta tribu queda dividida. Y también cuando Yoshua los despidió a sus tiendas, los bendijo y les dijo diciendo: con grandes fortunas volved a vuestras tiendas, con mucho ganado, con plata y con oro, con bronce y con hierro y con muchos vestidos, repartid el botín de vuestros enemigos con vuestros hermanos. O sea, no todos los varones han ido a la guerra, fueron solamente 40.000 de estas 2 tribus y media, 40.000 soldados, y la mayoría se quedan con sus familias, guardando y desarrollando también el lugar que ya tienen por herencia. Pero los soldados tienen la obligación de repartir el botín equitativamente con los demás. No es 50%, o sea, sí es 50%, 50% para los que han ido a la batalla y 50% para los que no han ido a la batalla. Aunque los que han quedado han sido muchos más de los que han ido a la batalla, porque es lógico que los que van y se ponen en peligro reciban la mitad, y los que se quedan pues reciben la otra mitad y se reparten entre ellos. Versículo 9. Y volvieron y se fueron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Menashe de los hijos de Israel. Se separaron de ellos, se fueron de los hijos de Israel, de Shiloh, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra del Gilad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído según la boca del Señor por mano de Moshe. O sea, que el Creador se había puesto de acuerdo con ellos, les había
dado permiso para que heredaran al lado oriental del Jordán. Y llegaron a la región del Jordán, que está en la tierra de Canaán, y edificaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Menashe allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Vamos a ver lo que es este altar, poco a poco. El hecho de construir el altar representa una afrenta para el resto del pueblo. Como veremos a continuación, a pesar de que cada tribu tiene por el momento mucha independencia política y militar, todas y cada una de las tribus son bastante independientes, y esto lo veremos mucho en el libro de Shoftim, en el libro de Jueces, está claro que deben mantener un solo centro en el tema espiritual. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Así como tenemos un solo Dios, tenemos también un solo tabernáculo y un solo altar. Es el momento en que termina, al cabo de estos 14 años de conquista y repartición, termina la época en que fue legítimo que cada uno construyera su propio altar en su patio. Y aún entonces se trataba de altares particulares, pero no de altares tribales, como el que están construyendo ahora. Es algo completamente diferente. Como veremos en el versículo 11, el altar fue construido frente a la tierra de Canaán, o sea, en la orilla oriental del río. Y esto despierta la grave sospecha que están intentando sesgarse del resto de las tribus. La unidad de Israel no es algo impuesto por coaliciones políticas, como puede darse en muchos estados plurinacionales, sino que en Israel es completamente natural, puesto que es una familia que ha ido creciendo con todas sus posibles diferencias, aparte del aspecto espiritual mencionado en la Torá que les mantiene como una unidad. Somos uno y no podemos sesgarnos. Es totalmente inconcebible que una o varias tribus decidan separarse del resto. Esto representa una traición y como tal debe ser castigada sin demoras para conservar la unidad espiritual nacional que es reconocida por todos. Pero antes de llevar a cabo el paso drástico, envían una delegación para averiguar los motivos de la construcción de este altar. Y la pregunta es, ¿qué pretendían exactamente con esta delegación? Tal vez se trataba de una amenaza para obligarles a cambiar su mal comportamiento, o tal vez no estaban seguros del todo de que se tratara de una traición, puesto que les han visto durante una larga temporada luchando lealmente para ayudar a las otras tribus, y no parece lógico que de pronto quieran traicionarles. Pero los hechos parecen desmentir la lógica. Y esto es lo que vemos aquí ahora en el versículo 11. Oyeron los hijos de Israel diciendo, he aquí han edificado los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Menashe un altar frente a la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado de los hijos de Israel. Este versículo parece refutar lo que hemos mencionado antes, que el altar estaba en el lado oriental del Jordán, y efectivamente hay una polémica entre nuestros sabios en si estaba el altar, si estaba al lado oriental del Jordán o al lado occidental del Jordán, y de esto va a depender el motivo, cuál es exactamente el motivo de la queja, y esto lo veremos aquí a continuación. Yo lo he explicado según la primera posibilidad, que dice que el altar estaba enfrente de la tierra de Canaán, frente a la tierra de Canaán, y no en la tierra de Canaán misma. Pero no está suficientemente claro, puesto que aquí
dice en el lado de los hijos de Israel, y la cuestión es la traducción del hebreo, cómo entender exactamente estas palabras en hebreo. No nos vamos a meter en toda la gramática, lo dejamos así, que existen las dos posibilidades. Y oyeron los hijos de Israel, oyeron el tema este de la edificación de este altar, y se reunió toda la congregación de los hijos de Israel en Shiloh para subir sobre ellos en ejército, o sea, para declararles la guerra. Pero, como hemos visto, primero envían una delegación. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Menashe en la tierra de Gilad, a Pinhas ben Eleazar, el sacerdote, el sumo sacerdote. Eleazar es el sumo sacerdote. Eleazar aún está en vida, su hijo Pinhas. Y vamos a ver qué sabemos de Pinhas de momento. Pinhas es el hijo del sumo sacerdote Eleazar, que era hijo de Aarón. Y es interesante ver que el pueblo elige precisamente al sacerdote Pinhas como cabeza de la delegación, puesto que esta figura protagonizó un caso de gran celo, dispuesto a matar a un cabecilla de la tribu de Shimón que se había comportado descaradamente. La imagen que había quedado de Pinhas era la de un presunto, porque luego vemos que no es así, era la de un presunto excitado extremista, que podría ser muy peligroso, como ya vimos con la tribu de Leví en general, que con gran facilidad se excitan y pueden causar problemas. Y Pinhas es de la tribu de Leví, y por lo tanto hay que ir con cuidado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que es peligroso. Pinhas resulta ser un buen intermediario, que salva la situación y no permite que se deteriore en guerra civil. Y con ello, el pueblo comprende la bendición que había recibido Pinhas después de aquel acto que mencionaremos, que desarrollaremos un poco a continuación, hablaremos de él a continuación. Pinhas recibe una bendición del Creador diciendo que ha firmado con él un pacto de paz para sacerdocio eterno. O sea, que el sacerdocio no se va a perder nunca de la familia de Pinhas. Hay otros descendientes, otros hijos de Aarón. En ellos puede haber problemas, en la familia de Pinhas no va a haber problemas, y un pacto de paz en que el Creador le promete que la plenitud se va a llevar a cabo con él, o sea que él va a ser el próximo sumo sacerdote después de su padre Eleazar. Efectivamente, a la muerte de Eleazar, Pinhas se convierte en nuevo sumo sacerdote en la época de la gran crisis del principio de los jueces, y para ello necesitará mucha sensibilidad para ayudar en casos difíciles, y será interesante constatar qué va a ocurrir. Ok, entonces envían una delegación con Pinhas a la cabeza y a 10 jefes con él, un jefe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. O sea, personas importantes. No envían una persona cualquiera, sino que envían a los cabecillas. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Menashe, a la tierra de Gilad, y les hablaron diciendo: así dice toda la congregación del Señor: ¿qué sacrilegio es este que habéis cometido contra el Dios de Israel, volviendo hoy detrás el Señor al edificaros un altar, al rebelaros hoy contra el Señor? ¿No nos es suficiente el pecado de Peor, del cual no nos hemos purificado hasta hoy,
y hubo la plaga sobre la congregación del Señor, y vosotros os apartaréis hoy de seguir al Señor. Y sucederá que si hoy os rebeláis contra el Señor, mañana se enojará con toda la congregación de Israel. ¿Qué es este pecado del peor? Este pecado tuvo lugar poco antes de cruzar el Jordán, en el que las jóvenes moabitas y midianitas, por consejo de Bilam, atrajeron a los hijos de Israel a la prostitución y de allí a la idolatría del ídolo moabita llamado Baal Peor. Se trataba de una extraña idolatría, puesto que el modo de adorarla era al hacer las necesidades humanas ante el ídolo. La raíz Paar, que de ahí viene el nombre de Peor, la raíz Paar significa abrir, tanto si es la boca o los ojos, y aquí se refiere a los orificios de la excreción. ¿Qué querían representar los moabitas con este tipo de idolatría? Es una buena pregunta, pero no tenemos aquí el tiempo para desarrollar el tema. En pocas palabras, viene a ser la consagración de los aspectos más oscuros de la persona humana, derribando todas las barreras de modestia o de recato, dando rienda suelta a los deseos y llegando a la expresión más extremadamente baja de hacer sus necesidades delante del ídolo. Y todo esto son cosas a las que el judaísmo pone límites muy claros mucho antes de llegar a tales extremos. Me acuerdo que cuando empecé mi camino en el judaísmo, tenía un compañero, cuando ya estaba aquí en Israel, un compañero en el Ulpan, que estaba leyendo el Kitzur Shulchan Aruch, y de pronto se exclamó diciendo: mira, fijaos, aquí hay un capítulo que habla de las leyes del baño. Hay leyes incluso para cuando uno va a hacer sus necesidades en el baño. ¿Cómo es posible? A él le extrañó mucho. Yo lo tenía claro. Está claro que sí, puesto que nosotros queremos saber cuál es el comportamiento más adecuado y si hay, ¿cómo se dice esto? Una raya roja que está prohibido pasarla. Y por lo tanto hay que saber cómo comportarse incluso en el baño, incluso en el lavabo. Por lo tanto, es lo que estamos viendo aquí, que el judaísmo pone límites muy claros mucho antes de llegar a tales extremos. Fue el momento en que Pinhas llevó a cabo su obra antes mencionada, matando a uno de los cabecillas de Israel que actuaba descaradamente. El castigo divino al pecado de Baal Peor fue una plaga que mató a 24,000 personas, convirtiéndose en la más mortal de todas las crisis que tuvieron en los 40 años de vagar por el desierto. Es verdad que murieron todos los 600,000 varones de 20 a 60 años que había en el pueblo de Israel. Murieron todos ellos, pero murieron durante los 40 años, no todos de golpe. Si nos fijamos, sale un promedio de 18,000 cada año. Aún así, los 24,000 que mueren de golpe, además de todos los desastres que ya hubo antes, esto fue un golpe terrible. Pinhas estaba allí y les dice a las tribus de Gad y de Rubén que el pueblo aún no se ha recuperado de la gran mortandad causada en aquella crisis, apenas 14 años antes. Y no es el momento de comenzar una nueva crisis, y nunca es momento para empezar crisis, por supuesto. El hecho de comparar la crisis del altar de los rubenitas y gaditas con la crisis de Peor
nos indica que el profeta aquí, que está escribiendo el libro de Josué, Josué mismo, quiere indicar que podrían estar derribando, los hijos de Rubén y de Gad, están derribando una importante valla de seguridad, desde donde ya podría comenzar el deterioro espiritual. No dice cuál era el tipo de plaga. Nuestros sabios dan varias posibilidades, pero son midrashim didácticos y no históricos. No nos dijeron cuál fue exactamente la plaga. Ok, volvamos a lo nuestro. Versículo 18. Sucederá que si os rebeláis hoy contra el Señor, mañana se enojará contra toda la congregación de Israel. Pero si es impura la tierra de vuestra posesión, pasaos a la tierra de la posesión del Señor, donde reside el tabernáculo del Señor, y poseed entre nosotros, y contra el Señor no os rebeléis, y contra nosotros no os rebeléis, al edificar un altar del Señor, un altar fuera del altar del Señor nuestro Dios. Veamos la tierra impura. Pinhas les dice a estas dos tribus que se han asentado en una tierra impura, que no puede ser considerada como parte de la Tierra Santa. Vimos las fronteras de la Tierra Santa en el libro de Bemidbar, lo mencionamos hace poco, en el capítulo 34 del libro de Bemidbar, el libro de Números. Y la frontera oriental es el río Jordán. Cierto que existe la posibilidad de anexionarse territorios, pero para ello debe seguirse un protocolo. En primer lugar, debe conquistarse el núcleo, que es la ciudad de Jerusalén junto con el resto de la tierra prometida. Y solamente después de esto es necesario que el tribunal del Sanedrín junto con los líderes de la tribu de las tribus decidan salir a conquistar nuevos territorios. O sea, en primer lugar, conquistar el núcleo y después que se pongan de acuerdo en el tribunal por si conviene o no conviene conquistar nuevos territorios. Aquí ha sido al revés. Primero conquistaron estos territorios al lado oriental del Jordán en tiempo de Moshe, y luego atravesaron el Jordán para conquistar el núcleo. Por lo tanto, esta tierra sigue siendo una tierra impura y no es parte de la Tierra Santa. Por cierto que lo mismo ocurrirá casi 4 siglos más tarde, cuando David conquiste las zonas de Aram de Damasco, o sea, la actual Siria, antes de haber conquistado la ciudad de Jerusalén. De modo que no consigue convertirlas en parte de la Tierra Santa, con varias implicaciones halágicas mencionadas en la Mishnah y que no voy a mencionar yo aquí ahora. De acuerdo, entonces les está diciendo a estas 2 tribus y media que la tierra que han elegido para vivir en ella no es parte de la Tierra Santa, es tierra impura. Y si esto os molesta y por esto construís el altar, pues la solución más fácil es pasaros al lado occidental del Jordán. Nosotros estamos dispuestos a hacer de nuevo una redistribución de las herencias para que tengáis vosotros también una herencia en el lado occidental del Jordán. ¿Por qué os empeñáis en tenerlo en el lado oriental? Podríamos dividir el terreno en la parte occidental entre las 12 tribus y en el lado oriental del Jordán también repartirlo de nuevo entre las 12 tribus y que cada una de las tribus tuviera parte en el núcleo y parte en las provincias. Podríamos haberlo hecho así.
pero aún así no es motivo para rebelarse contra el Señor y contra nosotros. ¿Acaso Ahán ben Zerach no cometió sacrilegio con el anatema? Y sobre toda la congregación de Israel hubo la ira. Y él era un hombre, no pereció en su pecado. Nos acordamos del caso de Ahán. El sacrilegio de Ahán es mencionado al comienzo de este libro, en que Ahán tomó del anatema de Jericó que había sido consagrado para el tabernáculo. El castigo divino no lo recibe Ahán personalmente, sino que lo recibe todo el pueblo. Al morir el presidente del Sanedrín en la batalla y al ser derrotado el pueblo en la batalla contra Ai, causando una grave caída del ánimo tanto del pueblo como del mismo Yoshua. Y esto se debe a que desde el momento en que atravesamos el Jordán, dejamos de ser individuos disgregados y nos convertimos en parte integral del pueblo, en que todos somos garantes el uno del otro. Si uno comete un error, todos pagamos por él. Todos pagamos por él. A veces paga un representante determinado, y aquí ocurren las dos cosas: el representante, el presidente del Sanedrín, y la derrota de todo el pueblo en la batalla contra Ai. Así pues, explica Pinjas a estas dos tribus: con vuestro acto estáis poniendo en peligro a todo el pueblo, puesto que el castigo por vuestro sacrilegio no recaerá solo sobre vosotros, sino sobre todo el pueblo. Y por lo tanto, os estáis rebelando también contra nosotros. Aquí podríamos ver en este versículo que están expresando sus quejas, que esto es una rebelión tanto contra Dios espiritual, al edificar un altar fuera del altar del Señor nuestro Dios, pero también es una rebelión contra nosotros, porque estáis causando un cisma que debemos evitar. Versículo 21. Y respondieron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Menashe, y hablaron a las cabezas de las familias de Israel: El Elohim, el Señor, el Elohim, el Señor. Él lo sabe e Israel lo sabrá. Si con rebelión o con sacrilegio contra el Señor, no nos salves el día de hoy. Al edificarnos un altar, si esto fue, como vosotros estáis suponiendo aquí, para volvernos detrás del Señor, o si para ofrecer sobre él una olá o minjá, son tipos de sacrificios, y si para ofrecer en él sacrificios de paces, que es otro tipo de sacrificios, si esto es así, que el Señor lo demande. No es esto nuestra intención. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? ¿Cuál es el problema? Versículo 24. Si no es por temor por algo que hicimos todo esto. Hay que poner aquí una coma. Temor por algo que hicimos esto. Diciendo: mañana vuestros hijos dirán a nuestros hijos, diciendo: ¿qué hay con vosotros y con el Señor Dios de Israel? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué relación hay entre vosotros y el Señor Dios de Israel? Esto es nuestro temor. Vuestros hijos nos dirán a nosotros: ¿qué tenéis vosotros que ver con el Señor Dios de Israel? Una frontera ha puesto el Señor entre nosotros y vosotros, hijos de Reubén e hijos de Gad: el Jordán. Por lo tanto, no tenéis parte con el Señor. Y cesarán vuestros hijos a nuestros hijos para no temer al Señor. O sea, vuestros hijos causarán que nuestros hijos cesen
de temer al Señor. Esta es la respuesta de los hijos de Rubén. Vamos a ver un poco más. La respuesta de las tribus es contundente. Ponen por testigo al Creador que no tenían ninguna intención de construir una alternativa al altar del tabernáculo, sino que este acto es por temor a lo que pueda sucederles al cabo de varias generaciones. Dicen que hoy por hoy no hay dudas de que ellos forman parte del pueblo de Israel, pero que al cabo de varias generaciones puede surgir un malentendido en que los habitantes del lado occidental del Jordán se consideren a sí mismos los únicos miembros del pueblo de Israel, descartando a los que están en el lado oriental del río. El río Jordán es una frontera natural mencionada en la Torá como frontera oriental de la tierra de Israel, y los que están fuera de ella, pues por lo visto no son miembros del pueblo de Israel. Y este altar que ellos construyen es para evitar todo esto. Este altar no marca la separación, sino todo lo contrario. Es un puente que intenta unir las dos orillas del Jordán. Esta es la respuesta de los hijos de Rubén. Versículo 26. Y dijimos, nos haremos ahora al construir el altar, no para olá ni para sacrificio, pues es un testigo entre nosotros y vosotros y entre nuestras generaciones después de nosotros, para servir el servicio del Señor delante de Él con nuestras olás, con nuestros sacrificios y con nuestras paces. Y no digan vuestros hijos a nuestros hijos mañana, no tenéis porción en el Señor. Aquí está mencionando algo que la Mishnah luego a continuación hace mención de que pueden traerse al altar del templo, del tabernáculo y luego del templo, todo tipo de sacrificios, pero solamente sacrificios de la tierra de Israel. No pueden traerse sacrificios del extranjero. Tienen que ser sacrificios de aquí. Puede traerlos una persona cualquiera, pero tienen que ser sacrificios de aquí. ¿Qué ocurre con el lado oriental del Jordán? Aquí este es un caso especial que están mencionando ellos aquí y que luego les dan la razón. Vamos a aceptar vuestros sacrificios sin ningún problema. Si vosotros traéis vuestras primicias, si vosotros traéis vuestras ofrendas de vuestro ganado, no va a haber ningún problema. Nosotros los vamos a aceptar como respuesta a lo que estamos viendo nosotros aquí. De nuevo, versículo 26, dijimos, nos haremos ahora, al construir el altar, no para olá ni para sacrificio, nos haremos algo, estamos construyendo algo aquí nosotros. Pues este altar es un testigo entre nosotros y vosotros, y entre nuestras generaciones después de nosotros, para servir el servicio del Señor delante de Él con nuestras olás, con nuestros sacrificios, con nuestras paces, sacrificios de paces. Y no digan vuestros hijos a nuestros hijos mañana, no tenéis porción en el Señor. Y dijimos, sucederá cuando nos digan a nosotros y a nuestras generaciones mañana, diremos, ved la figura del altar del Señor que hicieron nuestros padres, una maqueta del altar del Señor que hicieron nuestros padres, y no lo hicieron no para olá ni para sacrificios, sino es testigo entre nosotros y vosotros. Profano es para nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos volvamos hoy detrás del Señor construyendo un altar para olá, para minjá o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su tabernáculo.
Esta expresión profano se refiere a una expresión muy usada en hebreo, jalila, que viene de la raíz halal, que significa algo hueco. Puede ser una caña hueca, halal, o un cadáver, que es un cuerpo hueco de su alma, solamente la cáscara, se ha ido la vida, el cadáver. Esto también es halal, está hueco de por dentro, no tiene vida. Y también significa profanación, que es cuando le quitan el valor sagrado a un objeto y lo convierten en profano, hol. Todo esto es la misma raíz. Aquí significa, al decir esta palabra jalila, significa que tal cosa es impensable e inaceptable ante ellos. Esto es profano, esto no puede ser, es inaceptable. En hebreo moderno se usa muchas veces junto con la palabra has vejalila o jalila vehas, y así también se dice has veshalom para expresar rechazo de una idea o de un acto. Por ejemplo, si le dices a alguien, ¿has sido tú que has hecho tal cosa o tal otra? Y tú contestas, no, has vejalila, ¿qué va? De ningún modo. Se usa muchísimo esta expresión, jalila, y la vemos aquí por primera vez, jalila. Versículo 30. Y oyó Pinhas y los príncipes de la congregación y los cabezas de los millares de Israel que estaban con él, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Menashe, y fue bueno a sus ojos. Quedan satisfechos y con esto se acaba la crisis. Y dijo Pinhas ben Elazar el sacerdote a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Menashe: hoy sabemos que en medio de nosotros está el Señor, porque no habéis cometido este sacrilegio contra el Señor. Entonces habéis salvado a los hijos de Israel de mano del Señor. Porque si hubiera habido un sacrilegio, entonces el castigo lo hubiéramos recibido nosotros. Y para no recibir nosotros el castigo, tenemos la obligación de impartir justicia. Impartir justicia es salir con el ejército contra vosotros para que se castigue a los culpables. Puede que no todos sean los culpables. Nosotros veremos una reacción parecida a esta al final del libro de Reyes, una crisis terrible que va a haber al final del libro de Reyes, de Jueces. Pero de todos modos lo que buscamos es que se haga justicia. Mientras vosotros seguís defendiendo a estos criminales, entonces todos los que los defiendan pues son partícipes en la culpa. Versículo 32. Y volvió Pinhas ben Elazar el sacerdote y los príncipes de los hijos de Rubén y de los hijos de Gad de la tierra de Gilad, volvieron a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, y les devolvieron palabra. ¿Qué es esto de devolver palabra? La obligación de todo emisario enviado a una misión determinada es la de dar parte, o sea, devolver palabra del cumplimiento de la misión. Incluso en aquellos casos en que parece obvio que se ha cumplido o que no se ha llevado a cabo. Con el parte, la misión se dará por concluida. Pero mientras no has dado parte, el que te ha enviado puede sospechar que tal vez la misión no ha sido cumplida, o no se ha cumplido bien del todo, o que ha habido problemas, se ha cumplido a medias. Un enviado, un emisario, tiene la obligación, aunque tu madre te envíe a comprar en el mercado naranjas y peras, y tú regresas y tienes que decir, no basta con poner la bolsa encima de la mesa en la cocina, sino que tienes que dar parte. Mamá, he comprado lo que me habías pedido. Y si no había peras, entonces he comprado otra cosa para que no nos quedemos sin fruta. Pero hay que dar parte, hay que devolver palabra.
Ok, esto es un detalle alágico. Y fue buena la palabra a los ojos de los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no dijeron de subir contra ellos en ejército para destruir la tierra en que los hijos de Rubén y los hijos de Gad habitaban, y llamaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad al altar, puntos suspensivos, pues es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. ¿Cómo lo llamaron? No lo dice, pero lo dice. Bendijeron a Dios. Terminamos casi el libro de Yoshua, con esta primera crisis entre la identidad tribal y la identidad nacional. El tema nos acompañará a lo largo del libro de Shoftim, en que las tribus necesitan definirse como entidades sociales, con sus características propias, pero sin perder la identidad nacional. La tensión entre las tribus las llevará incluso a luchas armadas entre ellas. Aquí hemos conseguido evitar la batalla, pero en otras ocasiones serán menos comprensivos o les faltará un líder que sea capaz de mitigar la tensión. El nombre del altar será testigo, testigo de que el Creador reside entre ellos cuando están unidos. Como dice el versículo, residiré dentro de ellos. Pero tienen que estar unidos. Si no están unidos, pues no hay dentro. Cuando están disgregados, no puede aparecer la presencia divina. Ok, y con esto hemos terminado este capítulo 22 del libro de Yoshua. Nos quedan los dos últimos capítulos y los dejamos estos para la semana que viene. Si nos da tiempo terminar el libro, y si no, pues lo que nos dé tiempo. Muchas gracias por vuestra atención